a nadie ha salvado. La incredulidad solo ha servido para que la gente se pierda. Pero a través, ¿verdad?, de esa fe salvadora, la gente se salva. Ahora, hay mucha gente que tiene fe, hermanos, pero no en la fe de Dios. Si no tienen fe de que van a tener esto, tienen fe de que van a lograr esto, tienen fe de esto y del otro, pero no tienen fe para ser salvos. ¿Estamos entendiendo? Por eso es importante que entiendamos que la fe salvadora es la que salva, la que transforma, la que ayuda a los creyentes, a los cristianos, a seguir adelante. Entonces, vemos aquí el pasaje que les dije, Marcos 1:13, ¿verdad? O 14, perdón. Dice que después de que Juan fue encarcelado, vino a Jesús a Galilea, que dice, predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Sabe? Hermanos, nosotros, si la gente va a ser salva, la gente va a ser salva por medio de oír, ¿verdad?, el evangelio del reino de Dios. No va a ser salvo, ¿verdad?, con nuestros juegos, no va a ser salvo con nuestros chistes, no va a ser salvo con cualquier cosa que hagamos. La gente va a ser salvo por medio del evangelio del reino de Dios. Amén. Y luego sigue diciendo, ¿verdad?, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Porque el reino de Dios no estaba acercado a nosotros. Pero cuando Jesús vino, el reino de Dios se acercó a nosotros. ¿Para qué, pastor? Para que seamos salvos. Amén. Para que seamos salvos, decía ahí, ¿verdad?, el versículo que leíamos, ¿verdad? Porque el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Dice que arrepentidos. Amén, hermano. ¿Sabe que una persona no va a ser salva hasta que no se arrepiente? Amén, hermano. Una persona no va a ser salva hasta que no se arrepiente. La gente dice, pastor, es que yo no sé de qué me voy a arrepentir. ¿De qué me voy a arrepentir yo? Así, ¿verdad? Cuando no oímos la palabra de Dios, no sabemos de qué vamos a arrepentirnos. Pero cuando oímos la palabra de Dios, nos damos cuenta que somos pecadores. Nos damos cuenta que vamos rumbo al infierno. Nos damos cuenta que estamos perdidos. Nos damos cuenta que no podemos llegar al cielo por nuestros propios méritos. Entonces, muy bien, podemos recordar cuando allá en Hechos, capítulo 3, cuando Pedro les predicaba y la gente que estaba ahí fue compujada de su corazón. De repente sintieron en su corazón que estaban mal, que habían pecado, que habían entregado a Jesucristo, el Salvador, lo habían entregado. ¿Por qué, pastor? Bueno, vamos a ver por qué, ya que estamos hablando de eso. Vaya conmigo a Hechos capítulo 3. Y miremos ahí. A ver, hermanos, ¿sí estamos? Hechos capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice, voy a estar leyendo el versículo 12. Y viniendo estos, Pedro le respondió al pueblo y varones israelitas, ¿por qué os maravilléis de esto? ¿O por qué ponéis los que en nosotros, como por si nosotros pudiéramos? Creo que es el 2, ¿no, hermano? 2:30. Ok, disculpen. ¿Estamos ahí? Estamos ahí. Versículo 17. Y los posteros, no, tampoco es ahí. 2:7. Perdón, a ver, vamos a ver aquí. All right, disculpen, estamos aquí ya. Dice ahí, arrepentidos, y dice, sí, exactamente, gracias, hermano. Entonces estamos ahí en el capítulo 2, pero miren lo que dice arriba, hermanos, para que podamos entender. Versículo 32, a este Jesús resucitó, ¿quién? Dios, los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltados por a la diestra de Dios,
habiendo recibido del Padre las promesas del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, que visteis y oísteis. Y porque David no subirá al cielo, pero él mismo dijo al Señor, mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ahí está el asunto, Dios ha hecho Señor y Cristo. Y al oír estos, compujados de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, ¿qué haremos? Y Pedro le respondió y les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para que reciban el perdón de pecados y recibas el perdón y el don del Espíritu Santo. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces, la gente nunca se va a poder arrepentir hasta que no oye el evangelio, hasta que no se da cuenta de su pecado. Ellos se dieron cuenta que habían crucificado a Jesús, al cual Dios había levantado de los muertos y lo había hecho Señor. Ellos se dieron cuenta de su pecado. Entonces le dice aquí: arrepentidos y creer. ¿En quién? En el evangelio. Cuando la gente oye, automáticamente la gente cree o no cree. Pero cuando la gente cree, no cree, ¿verdad?, a una religión, sino cree al evangelio para que pueda ser salvo. Entonces, ¿verdad?, dice la palabra de Dios ahí, ¿verdad?, que el Señor les dijo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creer en el evangelio. ¿A cuál es la fe salvadora, hermanos? Estamos hablando de eso, ¿verdad? ¿Cuál es la fe salvadora? Aquel que cree al evangelio. Aquel que cree el evangelio. Cuando una persona encuentra la fe salvadora es porque ha creído el evangelio. Usted no puede ser salvo nada más porque sí. Pero si usted no ha creído, ¿cómo va a ser salvo de lo que no ha creído? Amén. Pero cuando usted es salvo es porque usted ha creído en el evangelio. Amén. Entonces dijo aquí Jesucristo, ¿verdad? Arrepentidos y creer en el evangelio. Esa es la fe salvadora. Eso es lo que yo creí, hermano. ¿Qué han creído ustedes? ¿Han creído en esa fe salvadora? Usted tiene que creer en el evangelio de Dios. Y mire, en San Juan capítulo 3, ¿verdad? Un versículo que conocemos mucho nosotros, ¿verdad? San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, ¿qué dice? No se pierda, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Cómo la gente va a ser salvo? Va a ser salvo en la fe salvadora. Tiene que ser en la fe salvadora. Y la fe salvadora es creer en la palabra de Dios, creer en el evangelio de Dios, creer en el amor de Dios, creer en la misericordia de Dios, hermano. Entonces, la fe salvadora, pastor, ¿es qué? Es creer. Amén. Es creer en qué? En el evangelio, en la palabra de Dios. El corazón tiene que ser compujado, el corazón tiene que darse cuenta que ha fallado, que es pecador, que ha traicionado, que ha hecho lo malo. Y hermano, la Biblia nos dice fácilmente que desde que nacemos pecadores. No hay ningún hombre justo en la tierra que haga bien, todos somos pecadores. Entonces, recordemos también lo que dice la palabra de Dios allá en San Juan capítulo 5. San Juan capítulo 5, un versículo que, verdad, me gusta por lo que dice ahí, por lo que nos enseña ahí. Bueno, toda la palabra nos debe de gustar, ¿verdad? Pero nos gusta por lo que dice, hermano. ¿Estamos ahí? Mire lo que dice San Juan 5:24, lo tenemos ahí. Dice la palabra: de cierto te digo, el que oye mi palabra y cree que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Estamos hablando de la fe salvadora. Y mire,
La primera cosa que la palabra Dios Jesucristo nos dice, en verdad te digo, que quiere decir, de cierto, os digo. ¿Cuántos quieren oír la voz de Jesús en esta mañana? Eso es lo que Jesús dijo. De cierto te digo, en verdad te digo. Que dice, el que oye mi palabra. Y mire, la gente piensa que la salvación no es nada más por oír, es que yo oí y me sentí tan bonito. No más es oír. En parte es oír. Pero después se lleva a creer para que la fe salvadora pueda obrar. Porque no puede obrar nada más por el oír. Yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos son salvos de aquí? Dice, pastor, ya soy salvo el día que muera, yo sé que voy a ir al cielo, ya no voy a ir a la condenación, ya no voy al infierno. ¿Sí estás seguro de eso? Mire, no lo deje para mañana. Porque el mañana no es seguro. No es seguro. Pastor, es que yo no estoy enfermo, yo estoy sano. Mire, miremos y miramos gente joven que muere, hermano. Hasta familias enteras que mueren. Y se queda uno así. Todos, desde el papá, mamá y todos los niños, pum, todos murieron en un accidente. A ver. La muerte no hace sección de personas. Por eso usted tiene que estar seguro. La Biblia nos dice aquí, Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y qué más, y cree. ¿En qué vamos a creer? En el que me ha enviado. Cree en Dios. Pon tu fe en Dios, cree en Dios. Cree en el que me ha enviado. ¿Y quién envió a Jesucristo? Dios. ¿Para qué? Para que puedas ser salvo. Para que la fe salvadora pueda obrar, usted tiene que creer. Y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, ¿verdad? De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree que me ha enviado, tiene vida eterna. Amén. ¿Cuántos quieren tener vida eterna en el cielo, hermanos? Pastor, yo quiero estar allá en el cielo, donde están las calles de oro. Yo no quiero estar en el infierno de la condenación, donde está el sufrimiento, donde está el lloro y el crujir de dientes, donde está lo triste, la llama. Y la gente, yo no quiero ir ahí, pues. Gloria a Dios. Entrégate a Cristo. Cree en el Evangelio. Cree en el que le ha enviado. Cree en Dios. Dice la palabra, dice ahí, de cierto te digo, el que oye mi palabra y que el que me ha enviado, tiene vida eterna. Amén, hermano. ¿Estamos ahí, hermanos? Tiene vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Existencia para siempre en el cielo. Amén, hermano. ¿Vives en el cielo para siempre? Cuando crees en Dios, cuando crees en la palabra de Dios, cuando en verdad la fe salvadora obra en tu vida, entonces vienes a ser salvo por la gracia de Dios. Entonces vives para siempre, ¿verdad? Para siempre, ¿dónde? En el cielo. La Biblia dice que ya no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, ni nada, hermano, ni muerte. Nada. En cambio tendrás un cuerpo nuevo, ¿verdad? Porque el cuerpo de hoy, como decía el hermano Ricardo, que se acaba. Se acaba. Los años no pasan en balde. Amén. Amén. Pero Dios, ¿verdad? Promete darnos vida eterna. Y mire, hermanos, dice la palabra de Dios, dice que tiene vida eterna y no vendrá a condenación. ¿Sabe? Todo hombre que muere sin Dios, todo hombre, toda mujer, todo joven, toda persona que muere sin Dios, tendrá que ir a condenación. Y algunos se les van a decir, ¿y tú por qué no aceptaste a Jesús? ¿Por qué no aceptaste la salvación? Porque no creí, porque no tuve fe salvadora.
no vas, entonces vas a ir al lugar de tormento. Pero dice la Biblia, no habrá condenación. Cuando vinimos a Cristo Jesús, Dios nos libra de la condenación. Amén. Y dice la Biblia que cuando aceptamos a Cristo, cuando llega esa fe salvadora, entonces, dice, mas hemos pasado de muerte a vida. ¿Y sabe cuándo comienza la vida eterna? No, la vida eterna comienza ya. Al momento que aceptamos a Cristo ya tenemos la vida eterna. ¿Cuántos tienen la vida eterna? A ver, levanta la mano los que tienen la vida eterna. No le dé miedo. Y si usted no puede levantar la mano, usted puede comenzar la vida eterna hoy. Digo, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte. Estaba condenado. Pero el momento que creíste, que tuviste la fe salvadora, en su momento pasaste a la vida eterna. Amén. Este cuerpo se va a quedar aquí, hermano, ¿verdad? Pastor, es que yo lo quiero mucho, me lo quiero llevar. No, hombre, cuando veas el otro que vas a tener allá, vas a querer el que está allá. Este cuerpo no sirve, hermano. Se enferma. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, más ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos 6:23. ¿Se acuerdan ustedes? Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces, el pecado nos lleva a la muerte, a la condenación. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? También en la siguiente frase, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿qué dice? Es vida eterna. ¿Se fija usted? El regalo de Dios, ¿qué? Es vida eterna. ¿En dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, la fe salvadora es cuando creemos, hermano. Es cuando creemos, hermano, creemos a la palabra de Dios. Y mire, les voy a decir algo para que sepan. Allá en Lucas 7:50 nos habla de aquella mujer pecadora, ¿se acuerdan? Que vino, que se dio cuenta que Jesús estaba en la casa del fariseo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí se acuerdan? Y dice que vino, el fariseo le dejó entrar, le dijo, pásale, siéntate, pero dice que no le dio agua, ni lavó sus pies, ¿verdad? Ni nada, pero aquella mujer pecadora, cuando supo que Jesús estaba ahí, ella llegó hasta donde estaba su Salvador, se tiró a sus pies y comenzó a llorar y comenzó a lavar sus pies y comenzó con sus cabellos y había comprado un perfume de grande precio y lo derramó ahí. Y aquel fariseo dijo, si supiera el Señor quién es esta mujer, supiera que es pecadora. Pero la sorpresa de todo, que cuando terminó, Jesús le dijo a la mujer, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque la fe salvadora es la que salva. El creer en Dios, en creer en la palabra de Dios es la que salva, hermano. Amén. No el oír. O el oír, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Sí, la fe salvadora viene por el oír. Amén. Pero el oír no salva, sino es la fe que produce el oír. Y esta mujer, como fue perdonada, ¿verdad?, de su pecado, vino a los pies de Jesús, ¿verdad? Se tiró ahí, mostró su fe, mostró su agradecimiento y la fe salvadora le perdonó. Le dijo, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Es eso? Marcos capítulo 10 habla de Bartimeo el ciego. ¿Se acuerda usted? Bartimeo el ciego estaba ahí tirado y ahí diciendo, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí, abre mis ojos, Señor, sálvame. El Señor oyó su clamor. Cuando tienes fe, vas a clamar a aquel que te puede salvar. Cuando tienes fe, vas a buscar a pero si tú no tienes fe, hermano, ahí puedes estar sentado 1000 años en la banca, hermano.
1000 años nunca vas a aceptar a Cristo. Nunca vas a levantar tu mano, nunca vas a cambiar tu vida hasta que no tengas fe. Y dice la palabra de Dios que este Bartimeo decía, Señor, socórreme, Señor, abra mis ojos, Señor, ayúdame. Dice la Biblia que él clamaba no con sus labios, sino clamaba con su corazón. Amén, hermano. Y Dios, Jesús pudo entender que él clamaba de su corazón. Y le mandó a traer, tráigalo. ¿Qué quieres? Señor, que recobre la vista. Y el Señor le dijo, ¿verdad? El Señor le dijo al ciego Bartimeo, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. La fe salvadora es la que salva, hermano. A ver, cuando creemos, se transforma en una fe salvadora en Dios, en una fe salvadora en Jesús. ¿Usted se recuerda, hermano? En Lucas capítulo 17, cuando habla de los 10 leprosos, ¿se acuerda? Vieron 10 leprosos y querían que el Señor los sanara. Señor, sánanos. Mira, estemos arruinados, estamos en una condición pésima, Señor. Señor, estamos fuera de nuestra casa, de nuestra familia, no podemos hacer nada, estamos sacados de la sociedad. Señor, estamos perdidos. Vieron a Jesús, Jesús los sanó, los limpió, amén, mientras ellos iban allá, se vieron que estaban limpios y se fueron, se olvidaron, hermano. ¿Sabes qué hace mucha gente, hermano? Viene a la iglesia, el Señor los saca de su problema, los saca de sus cosas, pero después se olvida. ¿Quién le quitó la lepra? ¿Quién le salvó? ¿Quién lo transformó? ¿Quién lo cambió, hermano? Pero vino uno. De esos 10 nomás regresó uno. ¿Y qué vino ese hombre? Vino, se tiró a los pies de Jesús, dándole gracias, diciendo gracias, Señor, por haberme limpiado, por haberme transformado, ¿verdad? Y cuando Jesús vio que, dijo, ¿dónde están los 10? Dijo, nomás vino uno. Y solamente vino este uno para dar gracias. Y Jesús le dijo, levántate. ¿Qué le dijo? Tu fe te ha salvado. Los otros fueron salvos de su vida pecaminosa, de su vida mala, pero este fue salvo con la vida eterna en el cielo. ¿Cuál salvación quiere usted, hermano? La salvación que está en el cielo, ¿verdad, hermanos? Esa es la que queremos, hermano. Y este hombre fue salvo de su vida y también fue salvo por la gracia de Dios con la salvación de la vida eterna, hermano. Oiga, qué bendición. Entonces que el Señor dijo, ¿verdad? Que ha pasado de muerte a vida, ¿verdad? Gloria a Dios. O sea que antes estábamos muertos espiritualmente, pero al momento que venimos a Cristo, que lo aceptamos, que creemos, que recibimos la fe salvadora, pasamos de esa muerte espiritual que traemos y ahora traemos una vida espiritual, ¿verdad? Porque hemos creído a la palabra de Dios. Y mire, en Romanos capítulo 5, hermanos, vayamos allá, por favor, Romanos capítulo 5. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí. Versículo 1 en adelante. Justificados, pues, ¿qué dice? Por la fe. ¿Cómo somos justificados? Dios no puede decir que eres salvo si no ve tu fe salvadora en ti. ¿Cómo que una persona venga para acá, va a decir el juez, ¿estoy bien? Y el juez dice, este tiene fe salvadora. Justificados, ¿por qué? Por su fe. Porque levantó su mano, porque pidió a Jesús que le perdonara, porque reconoció a Dios, porque cree en su palabra, porque dice, ahora voy a buscar a Dios. Ahora tiene la fe salvadora. Como la mujer que estaba ahí llorando, ¿verdad? ¿Qué le dijo Jesús? Tu fe te ha salvado, vete en paz. La fe salvadora, hermano. Amén.
Es importante que nosotros entiendamos que, hermano, somos salvos por medio de la fe salvadora, la fe que nos hace creer, la fe que cambia nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Para con quién? Para con Dios. Ahora ustedes dicen, ¿y qué tal si mueres? Bueno, yo tengo paz con Dios porque sé que voy al cielo. Antes no teníamos eso. ¿Por qué? Porque no teníamos la fe salvadora, porque no habíamos creído. Pero el momento que creemos, ¿verdad? ¿Cuánto nos acordamos cuando no creíamos a Dios? Yo me acuerdo cuando no creía. Si alguien me hubiera preguntado, oiga, ¿usted no cree? No. ¿Cómo se siente aquí? Pues me siento pecador. Y ahora que se arrepintió, ¿cómo se siente? Pues ahora me siento salvado por la gracia de Dios, ¿verdad? Qué maravilloso, ¿verdad, hermanos? Mire, seguimos leyendo ahí, justificados, ya somos justificados, ¿por qué? Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No es que estamos haciendo a Jesucristo a un lado, no, yo soy salvo nada más por Dios, no. Somos salvos, como dijo, el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado, en Dios y en Jesús. Amén. Somos salvos porque Él es el que murió en la cruz por nosotros. Dios le envió a morir porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Todo aquel que en Él crea. Amén. Pastor, ¿y qué es creer? Es tener fe salvadora, tener fe que Él te puede salvar. Yo pregunto, ¿cuántos tienen fe salvadora? Tenemos fe salvadora, porque si no, no fuéramos salvos, hermano. Amén. Y esa fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Mire, seguimos leyendo ahí, aquí va. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada, ¿en dónde, hermano? Por la fe a esta gracia. ¿Cómo es que tenemos entrada, hermanos, a esa gracia, a esa salvación, a esa vida en paz con Dios? Por la fe salvadora. Esa mujer se fue en paz. Ese Bartimeo el ciego se fue en paz diciendo y siguiendo a Jesús y alabando a Jesús y dando gloria a Jesús, porque la había salvado a través de creer, ¿verdad? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, dice ahí que también tenemos entrada por medio de la fe a esta gracia, la cual también estamos, ¿qué? Firmes. ¿Usted sabe que no es una persona firme, hermano? Así como el hermano Fermín, ¿verdad? Firme. Nos mantenemos firmes. La fe salvadora es una fe firme. No te hace dudar. No te hace decir que sí y luego mañana que no. No, es una fe firme. Amén. Y por esa fe firme tenemos entrada. Aleluya. Tenemos entrada, ¿verdad? ¿A dónde, pastor? Pues al cielo, hermano. Gloria al Señor, amén, hermano. Dice ahí que tenemos entrada, ¿verdad? Dice ahí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Y qué más dice? Y nos gloriamos. Amén. Pastor, ¿para qué nos gloriamos? Oiga, hermano, nos gloriamos porque si el Señor nos ha salvado. Porque vamos al cielo, porque ya no estamos condenados, porque nos ha redimido. Nos gloriamos ¿en qué? En Dios. Por eso estamos aquí contentos y por eso vivimos contentos, porque tenemos entrada al cielo y ya no estamos condenados. ¿Se acuerdan cuando estamos condenados? Nos dimos cuenta, antes ni cuenta sabíamos que estábamos condenados. Íbamos como güey al degolladero, ¿verdad? Donde le van a cortarla ahí, hasta que Cristo vino y nos salvó. Amén. Y cuando nos salvó, oiga, nos dio vida eterna. Amén, hermano. Dice ahí la palabra de Dios. Y nos gloriamos. Amén. Y nos gloriamos en esta experiencia de la gloria de Dios. Amén, hermano. Hermano, de gloria a Dios por esa fe salvadora. Y aquella mujer, ¿verdad? Ahora que
que estaba ahí a los pies del Señor, que derramó ese perfume, ahora se podía decir gloria a Dios por esa fe que tuve para creer, para que me perdonaran los pecados, gloria a Dios por eso. Amén, hermano, porque si no, estuviera rumbo al infierno, a la condenación. Pero Dios la perdonó, Dios la salvó por su gracia. Amén, hermano, y le dio esa salvación. Amén. Y mire, en Romanos capítulo 3, vaya conmigo por favor ahí. Tenemos ahí Romanos capítulo 3. Mire el versículo 9. Que pues somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo de pecado. Toda la gente de este mundo está bajo pecado, hasta los judíos, hasta el pueblo de Israel, si nos están escuchando, están bajo pecado, igual que los gentiles, y todos necesitan arrepentirse para que puedan ir al cielo. Amén. Vamos a leerlo. ¿Qué pues? ¿Cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún fueron hechos los inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera ¿qué? Uno. Todos estamos bajo pecados. Versículo 9 es el que leí primero. ¿Qué pues diremos? ¿Somos mejores que ellos? Que ellos, de ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Todos necesitamos arrepentirse. Pastor, es que yo soy judío. Pues qué bueno que eres judío, pero la Biblia dice que todos estamos bajo pecado. Ninguna gente se puede justificar por la ley. Por la ley vino el conocimiento del pecado. Por la ley nos dimos cuenta que somos pecadores. Nadie puede llevar la ley. Si en un punto fallas, todo lo demás se echó a perder. Una cosita que falles. Porque no era diseñado para que la gente, sino para que la gente conociera que es pecadora, que es pecador. Ahora, a través de Cristo Jesús, podemos ser salvos. Y mire, seguimos leyendo para que entendamos mejor. ¿Estamos ahí? ¿Cómo está escrito? No hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún fueron hechos los inútiles. No hay ni siquiera haga uno bueno, no hay quien ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, que sus lenguas engañan, veneno está de áspid debajo de sus labios, y de su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebrantamiento y desventuranza hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo esto lo que en la ley dice, lo dice a los que estaban debajo de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo esté debajo de juicio de Dios. Todo el mundo está debajo de juicio de Dios, hasta los gentiles. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Amén. Y mire, ya que estamos ahí, vamos a seguir leyendo más. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ninguno humano será justificado delante de él. ¿Qué dice? Que las obras de la ley, ningún humano será justificado delante de Dios. Es que yo guardo la ley y por eso Dios, yo no necesito a Cristo, Dios, por eso yo, no, es que todos justificados. Entonces, pastor, ¿querer yo guardar la ley me salva? No, no estoy diciendo que la ley es mala, pero no podemos ir al cielo guardando la ley. ¿Estamos ahí? Seguimos leyendo. Seguimos leyendo. Ya que nadie, versículo 20, ya que por las obras de la ley, ninguno humano será justificado delante de él, delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué dice? Por la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora,
aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? La justicia de Dios. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios? Testificando por la ley y por la ¿qué? Y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Acuérdense ahora. La justicia de Dios por medio de la ley. ¿De quién? De Jesucristo. Amén. Ahora, ¿cómo somos salvos? Por medio de la ley de Jesucristo. Por la fe, hermano. Por la fe salvadora. ¿Estamos ahí? Mire, vamos a leerle de nuevo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Testificando, dice ahí, por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Por la ley, no hay diferencia que sea judío o gentil. Todos pueden ser salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Judíos o gentiles. Amén. Gloria a Dios por eso, hermano. Y mire, dice ya la palabra de Dios. Estamos ahí. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destruidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo? Todos pecaron, judíos y gentiles. Están bajo pecado y están destruidos de la gloria de Dios. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora tenemos una salvación mediante la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, gratuitamente. Amén. Entonces, la fe salvadora es la que nos salva. Pastor, yo pensé que por medio de la ley, no, la ley no. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿A quién puso Dios? A Jesucristo, por medio de la sangre, para manifestar justicia a causa de haber pasado por alto a sus paciencia los pecados que pasados. Amén. Puede ir a leer todos esos Romanos, hermano. Ahí se da cuenta que la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se lo haga. ¿Estamos aquí? La fe salvadora. ¿Cuándo viene la fe salvadora? Cuando creemos. Cuando creemos, ¿verdad? La mujer pecadora vino a los pies de Jesús, se tiró ahí. Jesús dijo, viendo todo lo que esa mujer hacía, mujer, tu fe está salvada. ¿Qué le salvó? Su fe. En la gracia y en la misericordia de Dios, ¿quién nos salva a nosotros? Que hemos creído, que tenemos una fe salvadora. No, hermano, hay gente que tiene mucha fe, pero no en las cosas de Dios. Y nosotros ponemos nuestra fe en las cosas de Dios. Por eso es la fe salvadora. La fe que nos salva, que nos perdona, que nos cambia, que nos da la salvación y la vida eterna. Que pasamos de muerte a vida eterna. Que ya no estamos en condenación. Amén. Y tenemos una fe ahora que salva. Vamos a orar, hermanos. Porque si no, nos quedamos más tiempo.